Me llamo Gabriel Germán García, soy farmacéutico y tengo la titulación de director técnico farmacéutico. Actualmente dirijo Gabarito Erudito, que es una empresa que se dedica a la investigación y a ayudar a otras empresas en sus procesos de investigación. Voy a explicaros la influencia del nervio vago en el eje intestino-cerebro, cómo afecta a nuestra salud y cómo reforzar. Este va a ser el primero de varios seminarios en el que os explicaremos qué podemos hacer para mejorar nuestra salud. A lo largo de estas charlas os explicaremos por qué hicimos estos análisis y experimentos sobre los productos de Bioserum. Estas pruebas se hicieron en varias universidades e instituciones utilizando técnicas que no hay hace 20 años y que se sumarían a los estudios que ya tenían hechos. Nunca pensé que los resultados que íbamos a obtener fueran tan buenos, y esto hizo que a estas alturas de la película me replanteara muchas cosas que dice la industria farmacéutica. Queremos compartir estos resultados, así que voy a empezar con este seminario, el programa de formación que continuará el equipo técnico de Bioserum y otros profesionales, y que esperamos que sirvan para entender mejor estos productos y su mecanismo de acción. Desde hace tiempo se sabe que hay una comunicación entre intestino y cerebro a través del nervio vago, sangre, piel, tejidos, células, sistema inmunológico y metabolismo del triptófano. Hoy voy a hablar sobre esa comunicación entre el aparato digestivo y el cerebro a través del nervio vago. Además, explicaré el concepto de núcleo central de la microbiota y cómo podemos evitar las enfermedades cuidando nuestros hábitos de vida y lo que ingerimos. A lo largo de la charla veré referencias a artículos como los que veis aquí, que son los que he seleccionado para dar este seminario. El sistema digestivo se ocupa de alimentar a todo el organismo y de filtrar las sustancias que pasan por él. Hay un filtro químico que elimina los tóxicos, que es el hígado, y otro físico, que es el intestino. Un dato que nos dice lo importante que es este aparato es el que ha sacado el Dr. Varela y colaboradores, en el que demuestra que pasa 1 tonelada métrica de alimentos y bebidas al año por nuestro cuerpo. Esta tonelada que se procesa lleva muchísimas bacterias patógenas, antígenos y tóxicos, que tienen que ser neutralizados, y por eso el 70% de nuestro sistema inmunitario se concentra en el intestino. Me voy a centrar en el intestino, que es donde la mayor parte de los nutrientes se absorben, y vamos a verlo más de cerca. El intestino tiene una barrera epitelial formada por una fila de células llamadas enterocitos, que son las que absorben la inmensa mayoría de los nutrientes. El espacio intercelular en condiciones normales es de 10 Armstrong. Para que podáis comparar dimensiones, una bacteria mide 10.000 Armstrong. Cuando se produce una alteración en la composición de la microbiota y que se conoce como disbiosis, se libera una proteína que se llama zonulina, descubierta por el Dr. Fasano, que hace que los enterocitos se separen. He puesto este vídeo porque una imagen vale más que 1000 palabras. Estas células son los enterocitos y estas son los diferentes antígenos y microorganismos que están en el intestino. En condiciones normales no pueden entrar, pero cuando se produce una disbiosis se segrega la zonulina y se separan los enterocitos. Cuando los enterocitos se separan, se produce la entrada de los antígenos, que pasan a sangre y que, si no son neutralizados por los glóbulos blancos, provocarán inflamaciones en otros órganos y será la puerta a enfermedades. Por eso analizamos la capacidad antiinflamatoria de los productos. Generalmente pensamos solo en la microbiota intestinal, pero la microbiota está por todo el cuerpo, no solo en el intestino. La disbiosis también se puede producir en otras partes del cuerpo. Para que os hagáis una idea de la influencia que tiene nuestra microbiota en nuestra salud, os comento este estudio del Dr. Sender y colaboradores, que calculó que tenemos las mismas bacterias que células propias. Calculó que teníamos 38 billones de bacterias frente a 38 billones de células propias. Es decir, tenemos la misma cantidad de células propias que de microbiota. Así que una alteración en la microbiota va a tener graves consecuencias. Este conjunto de células propias y bacterias va a regular nuestra salud, y a mí me gusta llamarlo núcleo central de la salud. Así que llegamos a un concepto que voy a explicar a continuación y es muy importante para nuestra salud. Sabemos que la disbiosis es una alteración de nuestra microbiota. ¿Pero qué concentración de bacterias tiene una microbiota normal? Resulta que cada persona tiene su propia combinación y a esa combinación de microorganismos se le llama núcleo central de la microbiota. En estos estudios nos explican que esta combinación contiene tanto microorganismos buenos como malos, que son aquellos que a altas concentraciones producen enfermedades. Pero además cuentan que el núcleo central de la microbiota es personal, porque cada uno tiene el suyo; heredado, porque lo recibimos de nuestra familia durante los primeros años de vida; variable, porque la dieta y el ambiente influyen sobre él; general, porque no solo se encuentra en el intestino. Hay 3 tipos de núcleo central de la microbiota. Central, que es el 60-70% de la microbiota, muy estable durante la madurez,
es la que se forma durante los primeros años. Mirad este estudio, es muy interesante. Dice que el 58,5% de la microbiota de los recién nacidos es heredada de la madre y no solo a través del canal del parto. Según el tipo de parto natural o por cesárea, la microbiota es diferente como se explica en este esquema. Los niños nacidos por cesárea tienen un microbioma menos variado que los nacidos por parto natural, pero esta diferencia se compensa con la lactancia. Como veis, el ambiente que rodea al recién nacido y su alimentación es muy importante, porque el núcleo central de la microbiota se está creando, pero ambos factores también influyen en el resto de nuestra vida en esta parte del microbioma. Nuestra genética también es importante porque produce unas reacciones fisiológicas diferentes en cada persona que influyen en nuestra microbiota. Por ejemplo, las personas con pieles grasas tienen una microbiota distinta a las que tienen pieles secas. O a nivel intestinal, los enterocitos en sus procesos metabólicos normales pueden producir más o menos radicales libres, dependiendo de la persona, y por tanto la microbiota variará, ya que hay microorganismos más o menos sensibles a estas moléculas. Variable, 20-25% de la microbiota, influida por la dieta habitual, es decir, la que tomamos todos los días, por la estación del año, por la medicación que tomamos y por los viajes que realizamos. Tarda en restablecerse después de tomar antibióticos. El antibiótico nos la va a alterar porque mata tanto bacterias buenas como malas. Por eso es tan importante tomar probióticos que ayuden a restablecerla. En esta gráfica se compara la recuperación de la microbiota. En azul vemos cómo se normaliza cuando tomamos antibióticos y en marrón cuando no los tomamos. Transeúnte, 5 al 15% de la microbiota. Cambia con mucha facilidad porque está influida por una comida puntual, por el tipo de aire que nos rodea y por el agua que usamos y consumimos. Esta es la que con más facilidad cambia. He puesto esta gráfica para que percibamos lo que es un 5%. Si una variación en una parte tan pequeña de nuestra microbiota nos produce diarreas, imaginaros los efectos negativos que puede tener una microbiota alterada en un porcentaje más alto durante años. Esta parte del núcleo central de la microbiota está muy influida por los probióticos. Si tomamos una buena combinación de probióticos vivos, va a cambiar muy rápidamente. Entonces, si tomamos probióticos, cambiamos nuestra alimentación, hábitos de vida y hacemos ejercicio físico, podemos cambiar nuestra microbiota. Se calcula que se tarda unos 5 años en hacer ese cambio, y aún así seguirá influyendo el ambiente en el que vivimos. Estoy convencido que para tener un núcleo central de la microbiota equilibrado, hay que tomar combinaciones de probióticos vivos para que colonicen la parte adecuada del intestino. Cuanto más frecuentemente los tomemos, más estable será nuestra microbiota. Así, por lo menos hay que tomarlos cada 6 meses. La microbiota propia, es decir, el núcleo central de la microbiota, influye en nuestro cerebro y el resto del organismo. Fijaros la importancia de tener un núcleo central de la microbiota equilibrado, que se ha descubierto que la microbiota produce neurotransmisores. El 70% de nuestros neurotransmisores son producidos en el intestino. Este estudio ha comprobado que bacterias consideradas como malas, como el Proteus vulgaris, producen dopamina, o el Enterococcus faecium produce GABA. Es decir, lo importante es que haya todo tipo de bacterias. También se ha descubierto que las bacterias de nuestro núcleo central de la microbiota, como el Lactobacillus plantarum, producen óxido nítrico, que es necesario para la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Es decir, no solo influye en el sistema nervioso central, también en el vascular y otros. Estos estudios son muy recientes, por lo que en los próximos años estoy seguro que seguirán apareciendo relaciones muy interesantes entre bacterias y el resto de nuestro organismo. Me gustaría que quedaran claros los siguientes conceptos. Existe una comunicación entre intestino y cerebro. La alteración en nuestra población de microorganismos se llama disbiosis y va a aumentar la permeabilidad intestinal que va a provocar enfermedades. El núcleo central de la microbiota son los microorganismos que hay en cada individuo y es propio, heredado y variable. Los posbióticos y neurotransmisores que produce este núcleo central de la microbiota influyen en el sistema nervioso central y el resto del organismo. La microbiota tiene mucha importancia porque en el intestino se producen el 70% de nuestros neurotransmisores y también el 70% de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino. Pero lo que más me importa, que quede claro de esta charla, es que cuanto más cuidada, equilibrada y variada esté nuestra microbiota, más estable será nuestro núcleo central de la salud y por lo tanto mejor nos encontraremos. Y ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. Pero antes vamos a hablar un poco sobre el sistema nervioso y el nervio vago. El sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central, que es el cerebro,
El cerebro está formado por neuronas y sabemos que la microbiota es muy importante en la mielinización de las neuronas y en su formación y funcionamiento. En el cerebro se producen neurotransmisores. Estos son los principales neurotransmisores. He marcado la adrenalina y el cortisol porque son los neurotransmisores del estrés. Y hay muchos estudios, como los que he seleccionado, que demuestran que el estrés provoca cáncer. Pero es que además ya hay estudios que demuestran que nuestra microbiota está influenciada por el estrés, la alimentación y el ejercicio, como dice este estudio. Es decir, cuanto más ejercicio realicemos, mejor sea nuestra dieta y menos estrés tengamos, mejor estará nuestra microbiota y más difícil será cualquier alteración de nuestra homeostasis intestinal y, por lo tanto, de nuestra salud. Los neurotransmisores son producidos en varias glándulas, como el hipotálamo, la glándula pineal y la pituitaria. Y por otro lado está el sistema nervioso periférico, que a su vez se divide en los sistemas parasimpático y simpático. El sistema simpático es el de la acción. Los órganos blandos dejan de funcionar y se estimula el corazón y la respiración y está inervado por varios nervios. El parasimpático es el que funciona en reposo, con el sueño y la meditación. Lo que hace es que los órganos blandos, como el hígado o los riñones, se relajen y eliminen tóxicos mejor. Por eso, los productos detoxificantes se dan por las mañanas, que es cuando peor funciona el sistema parasimpático. Si el sistema parasimpático no funciona bien, nuestros órganos no se podrán drenar, se inflamarán, se acumularán tóxicos entre los que están los radicales libres y enfermaremos. Como sabemos que existe una relación entre radicales libres y enfermedad, también medimos la capacidad antioxidante de los productos de Bioserum. En este esquema se explica el nervio vago. Llega a todos los órganos vitales y también a varios plexos reforzándoles. El nervio vago activa los órganos blandos. Cuanto mejor funcione y más reforzado esté, mejor funcionarán estos órganos, porque eliminarán toxinas en mayor proporción y disminuirán su inflamación. Por eso medimos también la capacidad antiinflamatoria de los productos. El nervio vago se puede activar mediante la meditación, ya que la relajación activa el sistema parasimpático. El canturreo y las gárgaras estimulan los ganglios vagales inferior y superior, y de esta forma activan el nervio vago. Si os dais cuenta, los sacerdotes de todas las religiones suelen llegar a muy viejos. No sé si harán gárgaras, pero lo que sí hacen es meditar cuando rezan y cantan. Con este esquema, intentaré explicar el eje intestino-cerebro y la importancia de nuestra dieta y hábitos de vida. Sabemos que si apenas hacemos ejercicio y además comemos dulces, alimentos ultraprocesados, alcohol y bebidas edulcoradas, es decir, lo que es llevar una mala dieta, vamos a ingerir y producir tóxicos. Se va a alterar nuestro metabolismo y vamos a tener tendencia a engordar y además se produce un bajo estado de ánimo, cansancio, inflamación y permeabilidad intestinal, que nos pueden producir enfermedades, y una alteración del sistema inmunitario que facilita la aparición de alergias y o enfermedades infecciosas. Lo sabemos por una serie de hallazgos que son comunes en personas con mala dieta y hábitos de vida. Se descubrió que las bacterias consideradas como malas están aumentadas y se produce una disbiosis que aumenta la zonulina y produce permeabilidad intestinal. Otro hallazgo fue que los ácidos biliares están aumentados y cuesta más hacer la digestión. La TMA, que es una molécula relacionada con los accidentes vasculares como infartos e isquemias, también está aumentada. El factor de necrosis tumoral está aumentado y hay más probabilidades de tener un cáncer. El ácido araquidónico, que es una molécula que produce inflamación, también está aumentado. Se descubrió que las bacterias consideradas como malas están aumentadas y se produce una disbiosis que os recuerdo que aumentaba la zonulina que producía permeabilidad intestinal. Además, no hay una gran variedad de bacterias y están disminuidas las bacterias que producen ácido láctico y otras que producen posbióticos, como los ácidos grasos de cadena corta que protegen el corazón, el cerebro y el intestino. Hasta ahora hemos hablado de lo que sucede en nuestro cuerpo. Ahora voy a hablar de las sustancias que nos rodean, que pasan por el intestino o respiramos. Los productos tóxicos están por todas partes y afectan a nuestros neurotransmisores, hormonas y microbioma, por lo que es muy importante empezar cualquier tratamiento detoxificándonos. Voy a dar una breve pincelada porque tenemos otro seminario preparado sobre este tema. El tóxico que tenemos en mayor proporción son los radicales libres, que oxidan nuestras células y hacen que nuestros órganos no funcionen adecuadamente. Los metales pesados están en los alimentos. Siempre pensamos en el plomo y el mercurio de los pescados y el agua, pero las ollas contienen titanio, magnesio y otros metales. No hay que olvidarse del litio de las baterías, que cada vez es más abundante. El azúcar es otro tóxico.
Si bien es verdad que su consumo ha bajado, seguimos comiendo mucho. Para que os hagáis una idea, un inglés de mediados del siglo pasado comía 5 veces menos azúcar que un inglés actual. No solemos pensar en los almidones de rápida absorción, pero producen los mismos efectos que cuando se ingiere azúcar, altos niveles de insulina, adicción, etc. He dejado los disruptores endocrinos para el final, que se llaman así porque producen alteraciones en nuestras hormonas y neurotransmisores, y son muy abundantes, y además se acumulan en nuestro organismo. Los más abundantes son la permetrina, que se utiliza en los champús antipiojos, el glifosfato, que es un herbicida que se utiliza habitualmente en el césped y en los jardines, y el bisfenol A, que está presente en casi todos los plásticos, como las botellas de agua y en tejidos. Estamos rodeados de tóxicos y patógenos que alteran nuestro microbioma y atacan a nuestra salud. Hay muchos estudios que hablan de la toxicidad sobre el microbioma. He seleccionado este, de la Universidad de Carolina del Norte, que dice que el microbioma puede alterarse fácilmente tras la exposición a los tóxicos, y estos cambios en la microbiota pueden influir negativamente en nuestra salud. Como veis, los tóxicos producen muchas enfermedades. También influye el tipo de vida que hagamos, el ejercicio y lo que tomemos. Por eso también comprobamos que no había productos tóxicos volátiles en los productos de Bioserum. ¿Qué se puede hacer para solucionarlo? Llevar una alimentación y una vida sana. ¿Y qué quiero decir con una vida sana? Dormir lo razonable, hacer ejercicio, pero sin forzar el cuerpo. No creo que las palizas tipo Ironman y similares sean sanas. Disfrutar de la familia y amigos y saberse relajar, ya sea a través de la oración o de la meditación. Al analizar gente que lleva este tipo de vida, se observó lo siguiente. Aumentaron las bacterias beneficiosas. Las últimas interesantes que se han descubierto son Akkermansia, por sus propiedades beneficiosas, y la Roseburia, por los posbióticos que produce. Al haber bacterias beneficiosas, el medio ambiente fue mejor. Se produjo más ácido láctico y la microbiota fue muy variada. Hay menos citoquinas inflamatorias y hay más inmunoglobulinas porque hay pocos antígenos presentes. Por el contrario, disminuyeron las bacterias malas, disminuyeron factores que están asociados a enfermedades como el MCP y varias interleuquinas con capacidad inflamatoria. Disminuyó el ácido araquidónico, que es precursor de moléculas proinflamatorias. Los radicales libres también estaban disminuidos. Y además se observó una bajada en las concentraciones del factor de necrosis tumoral y los lipopolisacáridos. Como os he dicho, influye el tipo de vida que hagamos, el ejercicio y la alimentación. Por eso os voy a hablar de los compuestos bioactivos que tomamos cuando nos alimentamos. La fibra es muy buena como prebiótico, ya que son, digamos, la comida de los microorganismos beneficiosos. Así que si no se consume suficiente fruta y verdura, hay que suplementarse con fibra de calidad. Hay muchos estudios. He seleccionado como ejemplo este, que es muy curioso, del equipo de la doctora Spencer, que explica que los prebióticos mejoran la calidad y cantidad de la microbiota y, por tanto, ayudan en la terapia del melanoma. Los probióticos son muy importantes, ya que mejoran la microbiota, aportando microorganismos que faltan y añadiendo bacterias que crean unas condiciones favorables para que mejore la microbiota. Además, producen posbióticos y neurotransmisores, como describen los estudios que he seleccionado y que están en la sección de bibliografía. Podréis consultar la sección de bibliografía y esta infografía en la zona de documentación técnica de la página de Bioserum. Este estudio me gusta mucho porque explica cómo la microbiota detoxifica nuestro organismo. He seleccionado este estudio porque habla de la Akkermansia, que es una bacteria que está dando unos resultados muy interesantes sobre nuestro metabolismo. Se ha observado que su administración sirve para disminuir drásticamente los trastornos metabólicos. Este estudio del Dr. De Filippis y colaboradores nos explica que los alimentos fermentados como el yogur, el tofu o el chucrut son muy importantes, ya que son ricos en lactobacillus, que producen ácido láctico que crea el pH óptimo para que proliferen las bacterias. Otros nutrientes muy importantes son los omega 3. Es muy importante tener una ingesta elevada porque no los producimos. Los dos primeros estudios nos hablan de la capacidad antiinflamatoria de los omega 3 en todo el organismo, incluido el intestino. Pero es que además estabilizan la microbiota y mejoran la inmunidad, tal y como explican los dos últimos estudios que he seleccionado. Las vitaminas son fundamentales para muchas reacciones bioquímicas que se producen, pero voy a centrarme en sus efectos sobre el intestino. Podéis ver los estudios que seleccioné en la parte de bibliografía. La vitamina A tiene mucha importancia en regular el crecimiento celular y evitar el cáncer de colon.
También sabemos que la vitamina D es un gran inmunoestimulante a nivel intestinal y, en general, niveles bajos de vitamina D en sangre están relacionadas con enfermedades infecciosas como es la candidiasis. Para sintetizarla hay que tomar diferentes carotenoides que, gracias a la luz ultravioleta, se transforman en vitamina D. Los carotenoides son importantísimos. Hasta un 30% de los que se encuentran en sangre sirven para sintetizar la vitamina D, como es el betacaroteno, pero el resto potencian la respuesta inmunitaria, previenen todo tipo de cánceres, incluyendo los intestinales, y ayudan a combatirlo. Otras vitaminas de las que me gusta hablar son las del grupo B, porque influyen en el crecimiento, proliferación de las bacterias y el mantenimiento de la morfología intestinal, siendo por ello responsables del mantenimiento de la homeostasis microbiana intestinal. Por supuesto que todas son importantes. He elegido estas que no se encuentran o están en cantidades muy pequeñas en las dietas veganas. También son importantes los minerales. Por eso he seleccionado este estudio del Dr. Bielik y colaboradores, porque explica que los minerales estabilizan la microbiota, que es muy importante en los procesos de absorción de los minerales. Cada vez se habla más de la micoterapia. Los hongos contienen betaglucanos. Son unos polisacáridos que son insolubles, por lo que sirven de fibra alimentaria y ayudan a que proliferen muchas bacterias beneficiosas. Los hongos son inmunomoduladores porque estabilizan nuestra microbiota y, por tanto, al ser más estable, hace que el sistema inmunológico funcione mejor. Y por eso son útiles en los tratamientos del cáncer porque detoxifican el organismo de los medicamentos y la radiación rápidamente, como dicen estos estudios hechos en humanos. Y, por supuesto, los polifenoles, que es la base de los productos de Bioserum. Por eso me centré en estudiarlos y empecé a desarrollar métodos de análisis más modernos que en los años 90. El polifenol tiene una acción global. Mejora la microbiota, nos protege de infecciones, mejora nuestros órganos eliminando radicales libres y disminuyendo la inflamación. Actúa sobre nuestros órganos. Por eso desarrollé los siguientes análisis. Contenido en polifenoles, capacidad antioxidante, que sirve para saber la capacidad de eliminar radicales libres, capacidad antiinflamatoria sobre los órganos blandos, capacidad antibacteriana, porque los polifenoles mejoran la microbiota, nos protegen de las infecciones y aumentan la vitalidad celular, evitando que haya espacio para las bacterias malas. Y finalmente, la toxicidad. Y descubrimos que no había productos tóxicos volátiles. Todos los resultados están en el catálogo de Bioserum. Aparte de estos efectos, los polifenoles son también activos a nivel local. Cada polifenol tiene un efecto sobre un órgano. Por eso damos diferentes polifenoles cuando queremos tratar el hígado o los pulmones. Hay infinidad de estudios sobre los polifenoles debido a la gran variedad de actividades que tienen. He seleccionado los que veis aquí. Si queréis más información, poneros en contacto conmigo y estaré encantados de mandaros más estudios. ¿Qué van a hacer unos buenos hábitos como son hacer deporte moderado, dormir lo suficiente, disfrutar de la familia y amigos, meditar o rezar junto con los suplementos ricos en polifenoles? Mejorar nuestra microbiota, porque no habrá permeabilidad. Nuestros órganos no estarán inflamados y el sistema inmunológico funcionará mejor. Pero es que además el nervio vago funcionará mejor gracias a nuestros hábitos de vida. De hecho, se sospecha que los mediterráneos vivimos más debido a nuestras habilidades sociales aparte de la dieta. Como la comunicación entre intestino y cerebro es buena, tendremos una salud mental más positiva porque llegarán más neurotransmisores al cerebro. Al funcionar correctamente todo el eje, nuestro metabolismo será más activo, nuestro sistema endocrino será más estable y tendremos más facilidad para detoxificar nuestro organismo. Espero que os haya gustado esta charla. Como habéis podido observar, es muy importante conservar la microbiota en buena forma. Ese estado no se basa solo en consumir probióticos, polifenoles o llevar dietas aburridas. Consiste en un estilo de vida saludable en el que hacer deporte, alimentarse bien y pasar momentos agradables se convierta en el eje de nuestra vida y, por lo tanto, de nuestra salud. Aquí tenéis mi email por si tenéis alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima charla.